Bienvenidos todos a nuestras series de clases sobre educación. Mi nombre es Rav Daniel Davidson y quiero comenzar agradeciendo a Tutora.tv por invitarme a dar esta serie de clases de educación que vamos a estar dando. También quiero agradecer a ustedes, estimada audiencia de Tutora.tv, por oírme y por estar en nuestro canal, en nuestra transmisión. Quiero empezar diciéndoles que la educación de los hijos es un trabajo, como todos sabemos, difícil bajo cualquier circunstancia. Es laborioso. Una vez una persona me preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Manejar o educar a tu hijo? Dije, obviamente, educar a tu hijo es más difícil. Me dijo, entonces, ¿por qué para manejar sí tomamos clases y necesitamos una licencia, y para educar a nuestros hijos no necesitamos una licencia? A lo mejor debería ser de que antes de que podamos educar a nuestros hijos de parte del gobierno, necesitamos ir a tomar un curso y que nos den una licencia. Es algo muy importante. De hecho, toda la vida del niño, como sabemos, depende de la educación. Depende de cómo educamos a los niños de chiquitos. Son como un árbol chiquito que va creciendo y podemos enderezando, moverlo, manipularlo. Entonces, ¿por qué no pedimos una licencia? ¿Por qué no existe una licencia para educar? Y que haya licencia tipo A, licencia tipo B. Me parece que la conversación es que no hay una posibilidad de una licencia, porque cada niño es diferente. Y la educación depende de la inteligencia del papá y del ser del niño. Y cada niño, junto con la situación real del país, de sus amigos, de su familia, del papá y de la mamá, todo eso se da a que cada niño, la educación con cada niño va a ser diferente. Hoy en día, con la globalización, con el internet, con los programas de televisión, con los bajos estándares morales que hay en la sociedad, es todavía mucho más difícil educar. La publicidad, los niños ya no aprenden del papá como antes, ni de su maestro como antes. Hoy en día en las escuelas se dan investigaciones y hasta ya se autoevalúan y aprenden de sus amigos, pero aprenden de un amigo que puede estar en Estados Unidos, o un amigo que puede estar en Francia, en Europa, o puede estar en Israel. No importa, ya hay muchos canales por los cuales los niños pueden aprender. No necesitan ya aprender del papá. Igual, con todo y todo, los papás a veces nos sentimos indefensos, incapaces, pero hay que saber que los niños, al final de la naturaleza humana, los niños siempre van a ver al papá como algo muy grande y siempre van a querer aprender más del papá y de la mamá que de todo el mundo. Si es que hay una buena relación, si hay una relación sana. Y eso es algo muy importante para nosotros, pero que nos da un sentido de tranquilidad, saber que con todo lo que hay y con todo el problema de que los niños pueden estar en todos lados al mismo tiempo, los niños siempre ven a los papás para arriba y van a aprender de los papás. Para empezar, quisiera dar una pequeña introducción, algunos puntos pequeños que son muy importantes antes de poder mencionar la palabra educación. En general, como les acabo de decir, hay una gran similitud entre los hijos y los papás. Nosotros en la escuela lo vemos muy claramente. Los niños copian a los papás, y los papás, cuando llegan a la escuela y estamos en una junta, a veces de dirección con los papás, nos damos cuenta de dónde aprendió el niño lo que aprendió, y es muy obvio. Entonces la pregunta es, ¿por qué los niños a veces se alejan de los caminos de los papás, de los valores que son tan importantes para nosotros? Le queremos enseñar a los niños cómo hablar, cómo agradecer, cómo portarse con los demás, y de repente nos damos unas sorpresas. ¿Por qué es así? ¿Por qué los niños no es como un sistema automático, que los niños no aprenden de los papás y nosotros podemos enseñar a los niños? Hay un dicho, la manzana no cae
lejos del árbol. La manzana cae muy cerca de su árbol, ¿sí? Si es así, entonces, ¿por qué vemos aquí que a veces no funciona así? Escuché una respuesta muy, muy interesante de Rav Noah Horlevik, y lo escribe en su libro. Él dice de que todo lo que la manzana no cae lejos del árbol es cuando los vientos son moderados. Lo normal es de que la manzana cae en el pasto, juntito del tronco. Pero cuando hay tormentas, y cuando hay vientos tan fuertes, entonces la manzana se puede alejar mucho del árbol. Y hoy en día hay tormentas. Hay tormentas. Lo que para nosotros es lo correcto no quiere decir de que para los niños es lo correcto. Cuando estaba en un curso de maestros, vino una persona muy, muy, muy increíble y nos dijo, tenemos que enseñarle a los niños habilidades. Lo que antes los niños sabían y aprendían en su casa, hoy en día ya no es natural, ya no es el proceso natural que los niños sepan cómo sentarse a comer. Ya no es un proceso natural que los niños sepan cómo agradecer. Ya no es un proceso natural que los niños sepan cómo pararse y caminar en el pasillo. Hay programas enteros hoy en día en Estados Unidos de cómo enseñar habilidades a los niños. Habilidades que eso obviamente siempre fue el rol de la casa enseñar. Y ahora de repente se está convirtiendo en un rol también de la escuela. ¿Por qué es así? Porque los niños están expuestos a todo el mundo y pueden aprender de cualquier persona. Y los mismos niños no saben si la persona que les está enseñando es una persona qué tipo de persona es. Los bajos estándares morales de la sociedad han provocado que los maestros ya no sean gente tan importante, ya el respeto es otro, los niños ven a los maestros de otra manera. A lo mejor a veces respetan más a su amigo, que tiene el último aparato, el último modelo o algo así. Entonces hoy estamos en una situación de vientos y de tormentas, y eso lo tenemos que saber, de que los niños no necesariamente van a salir como los papás. De hecho, no es algo nuevo. Esto de que los niños a veces no salen con los valores de los papás es algo que ya tenemos nosotros hace mucho tiempo. El rey Hizkiyahu era uno de los reyes más rectos, más correctos, le enseñó a todos los Yehudim en su tiempo Torah, y todo el mundo sabía, los niños, y él vio por inspiración divina que iba a tener un hijo malvado, no quería tener hijos, y entonces Hashem le mandó un mensaje con el profeta y le dijo, tú estás obligado a tener hijos. Entonces tuvo un hijo y se llamó Menashe. Él lo llevaba cargando a Menashe a la escuela para que estudie Torah, y al final este Menashe se convirtió en uno de las personas más incorrectas y malvadas que hemos tenido en esta historia. En el tiempo de Menashe, el rey Menashe, la idolatría era tremenda, todo el mundo hacía idolatría, y todo lo que hizo su papá lo acabó. Entonces también tenemos eso con Abraham Avinu, nuestro patriarca. Tuvo un hijo que era, como todos sabemos, Yitzhak, pero también tuvo un hijo que era Ishmael, y en la Torah dice que Ishmael era una persona malvada, hacía todo tipo de inmoralidades. Entonces no es algo nuevo, hoy es más difícil. Y por lo mismo nosotros tenemos que saber de que no podemos andar criticando de ninguna manera por la falta de éxito de los hijos de los demás. No sabemos por qué sucede, y tenemos que respetar y saber de que cada niño tiene libre albedrío. Depende de muchas cosas, y 100% que tenemos que pedirle a Hashem de que nuestros hijos aprendan los valores correctos. Eso es número 1. Número 2, en las clases prematrimoniales, en los cursos, en las capacitaciones que le doy a los maestros, les digo, si no saben hacer al revés de lo que les estoy diciendo, el curso no es para ti. No vengo a enseñarles cómo educar en específico. Aquí en esta situación haz esto, en esta situación haz eso. Voy a sacar mi librito cada vez que tenga que mi hijo no quiere comer, espérame, voy a sacar el librito, que le digo, que no le digo. No se trata de eso. Esto se trata de ampliar el panorama de educación de los papás,
que sepan algunas ideas interesantes, algunas ideas muy, muy, muy buenas, y ellos puedan aplicar la idea que más les gusta con su hijo en la situación adecuada. Puede ser que con el mismo niño, alguna vez hay que ser más suave, alguna vez hay que ser más duro. Con cada niño es diferente también. Entonces, esto no es, los cursos de educación que vamos a estar dando no son para enseñarles a ustedes qué deben de hacer en cada situación, sino para que ustedes puedan decidir qué hacer en cada situación, para que puedan tomar la decisión correcta. A mí, la semana pasada me hablaron dos papás que quieren venir a hablar conmigo, que me hablaron por teléfono. ¿Qué hago, rabino? Tengo mi hijo, esto y el otro. Les dije, no puedo hablar con ustedes si no vienen a mi oficina con su esposa para entender todo el panorama, para entender cómo es la familia, para entender qué pasa con los tíos, qué pasa con los hermanos. Entonces, es algo que cada papá tiene que juzgar y decidir lo que es mejor para su hijo. Ok, y número 3, en este curso vamos a hablar de lo que es la educación. En la primera parte del curso va a ser un poco teórico, la segunda parte del curso va a ser más práctico, la primera parte nos vamos a meter en el tema de educación. ¿Qué es educar? ¿Qué incluye educar? Nosotros castigamos a los niños, a veces premiamos a los niños, regañamos a los niños, ¿sí? Felicitamos a los niños, obligamos a los niños, les explicamos a los niños que todo eso entra en educación, todo lo que hacemos con los niños entra en educación o no, no necesariamente, a veces no entra en educación. Rabbi Jacobson en Israel tiene un libro y en su libro él trae un cuento que sucedió con él. Había un padre de familia religiosa que fue con un educador y le comentó, estaba un poco frustrado el papá. Dijo, he tratado tanto que mi hijo lo llevaba al CNIS a rezar, lo sentaba al lado de él, lo cuido, cuando el niño se pone a volar, lo bajo de las nubes. Como decimos que al final de la tefilá, nosotros al final de la amidad decimos, Oseh Shalom Bimromav, que haga paz, que Hashem haga paz en todos los mundos. Entonces le pregunté una vez, ¿por qué decimos eso al final de la tefilá? ¿Por qué pedimos por paz en todos los mundos? Entonces la contestación es que a veces cuando estamos rezando nos vamos volando por todos lados, llegamos a China, llegamos de regreso a Estados Unidos, regresamos a México y otra vez, y entonces pedimos por todo el mundo. Es como un chiste, pero el papá le dijo al educador, yo con mi hijo lo siento y le digo y le traigo el libro para que rece y le pongo el dedo y cuando se distrae le hago así. ¿Por qué es que mi hijo no quiere rezar? Yo me he encargado tanto desde chiquito que venga al CNIS y tanto para mí ha sido tan importante. ¿Por qué es que mi hijo no quiere rezar? ¿Y qué dice el niño? ¿Qué dice el niño? El niño dice, voy a leer lo que escribe Rabbi Jacobson en su libro, de la carta del niño. No hay nada que odio más que rezar. Por años me he sentado esperando a que crezca para escaparme de ese sufrimiento. Nada más entro al CNIS y me empiezo a sentir mal. Estoy seguro de que esto es provocado por la presión de mi papá. Este papá quiso educar a su hijo, pero ¿qué hizo? Esto entra en educación, que el papá presionó a su hijo y que lo regañaba y que no le dejaba mover su cabeza del Sidur, del libro de rezos. Eso fue educación, entró en educación, obligó a su hijo a sentarse en el CNIS desde chiquitito. ¿Entró en educación? ¿Eso es parte de educación o no? Entonces, de eso más o menos vamos a estar hablando, algunos otros temas. Otro ejemplo de lo mismo, un papá llegó con un educador, le dijo así, sacrifico varias horas de mi día para adelantar a mi hijo en sus estudios. Me siento con él. No te imaginas lo que tengo que sacrificar, dejar mi negocio, dejar muchas cosas para sentarme a estudiar con mi hijo. Y me acabo de enterar de que mi hijo no le gusta estudiar conmigo. ¿Cómo es posible? Le dijo al educador, ¿me puedes explicar cómo es la realidad cuando te sientas a estudiar con tu hijo? Le dijo, sí, me siento en una mesa enfrente de él y le digo, ¿qué estudiaste ayer? Y lo examino y le ayudo. Y le dijo el educador, dime una cosa, ¿a ti te gusta sentarte a estudiar con tu hijo? Dijo, a mí me gusta. ¿Qué es cuestión de que me guste? ¿Cómo me va a gustar si estoy dejando todas las cosas atrás para poder sentarme a ayudarle a un niño de 8 años? Entonces dijo el educador, ese es el problema. Si a ti no te gusta, ¿cómo estás esperando que a tu hijo le guste?
Le dijo al educador, no se estudia así. Le dio algunos tips, unos tips para ayudarle cómo estudiar con su hijo. Y se convirtió toda esta situación de estudiar con su hijo en un placer y el niño avanzó mucho en sus estudios y realmente caminó. Pero al principio el papá quería educar a su hijo, quería ayudarlo a su hijo. Y eso no entró aparentemente dentro de lo que se llama educación. Entonces, lo que vamos a empezar a ver la próxima clase es ¿qué es educación? ¿Qué entra en educación? Cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos, ¿en qué tenemos que pensar y en qué nos tenemos que enfocar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, de esto es lo que vamos a estar hablando y de otros temas muy interesantes sobre la educación y espero contar con todos ustedes la próxima vez también. No te la pierdas.